¿Qué tal amigos, hermanos? Es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Quisiera que reflexionemos juntos en la necesidad de poder examinarnos a nosotros mismos y poder evaluar en qué aspectos podemos crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios, reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Creo que esta cuarentena que estamos atravesando es un momento de oportunidad para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. Y poder acrecentar nuestra relación con Dios, poder aumentar nuestra vida espiritual, poder madurarla, poder percibir más plenamente en qué aspectos podemos mejorar. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes la parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el verso 9. Se nos habla de esta parábola muy conocida, que es la parábola del fariseo y el publicano, que siempre nos deja una enseñanza muy especial. Esta parábola nos dice lo siguiente. En el verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, la parábola está dirigida a los que confiaban en sí mismos como justos, pero no solamente confiaban en sí mismos como justos, sino menospreciaban a los demás. Siempre la religión que se centra en uno mismo termina generando un desprecio hacia los demás. La meritocracia, la idea de que por los méritos propios, el esfuerzo propio, por las cualidades propias, podemos lograr el favor de Dios o cualquier aspecto de nuestra vida, eso genera una autoexaltación y al mismo tiempo genera una ruptura en nuestra relación con Dios y genera una ruptura también en la relación con nuestro prójimo. Es por eso que la religión de los fariseos, eran los religiosos, o la religión más importante judía en el tiempo de Jesús, basaban su fe en sí mismos, en sus esfuerzos, en sus méritos, a tal punto que se exaltaban a sí mismos y competían entre sí, menospreciaban a aquellos que no encuadraban dentro de las cualidades espirituales que ellos tenían o proclamaban de que eran las cualidades necesarias para ser realmente un hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser o vivir como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir un cristianismo real? ¿Cómo nosotros podemos realmente evitar vivir un cristianismo o una religión de formas y vivir un cristianismo, una relación genuina, real, una relación óptima, beneficiosa con Dios, para que realmente pueda llenar nuestra vida de paz y de esperanza en este tiempo de crisis mundial, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde las personas realmente están inseguras acerca del presente y del porvenir. Esta parábola Jesús la relató para que podamos evitar el formalismo. El formalismo siempre lleva a la confianza propia y a la crítica del otro. Y es por eso que Jesús quiere invitarnos a través de esta parábola a que no caigamos en este error, en el error del formalismo, el error de la meritocracia, el error de la exaltación propia y de la crítica del otro, sino que podamos examinarnos a nosotros mismos a ver si realmente estamos viviendo una fe real, genuina, práctica, cotidiana, diaria con Dios, o si
nuestra religión es simplemente y vanamente una religión de formas. La parábola nos dice que Jesús, el propósito principal de Jesús, consistió en mostrar o hablarles de alguna manera a aquellos que estaban en el error del formalismo religioso y la meritocracia. Pero también es una advertencia, como dije recién, para nosotros, para no caer en eso. El fariseo, que era el religioso más estricto de ese tiempo, y hacía alarde de esta vida espiritual tan reconocida por la sociedad, nos dice que en el verso 10, un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. ¿Quiénes eran los publicanos? Podríamos decir que el publicano era la contraparte del fariseo. Si el fariseo socialmente era visto como una persona religiosa, una persona que amaba a Dios, que ponía en práctica lo que Dios establecía en su palabra, una persona digna de elogio, de reconocimiento, de liderazgo espiritual que ejercían en la sociedad. El publicano era todo lo contrario, la sociedad lo desestimaba. ¿Por qué? Porque el publicano era un recaudador de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía esclavizado a Israel y ellos debían pagar impuestos al Imperio Romano. Y los publicanos eran personas judías que trabajaban para el Imperio Romano y recaudaban fondos para el Imperio Romano y vivían a costa del Imperio Romano y a veces utilizaban sus recursos y su trabajo para enriquecerse ilícitamente. Eran personas que eran vistas como traidores de la sociedad, traidores de la nación, porque trabajaban en pro de un imperio que había esclavizado al pueblo de Israel. Y nos dice la parábola que subió el fariseo, subió el publicano. Jesús contrasta aquí el religioso con una persona que aparentemente está totalmente perdida en el pecado, sin esperanza de ser salvos. Esta era la noción que existía en el tiempo de Jesús. Y entonces Jesús presenta esto y quiere mostrarnos a través de este contraste cómo nosotros podemos y debemos vivir una vida espiritual real, un cristianismo real y no simplemente de formas. Nos dice allí la parábola, continúa diciendo, en el verso 11 dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Y en el verso 13, Jesús describe cómo fue la oración del publicano. Una oración totalmente diferente. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús concluye esta parábola diciendo en el verso 14: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, o en vez del otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es una parábola muy rica en el significado espiritual. Nos dice que este religioso, este fariseo, reconocido socialmente, elogiado socialmente como un líder espiritual,
como una persona religiosa, practicante, una persona que supuestamente amaba a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Vemos que este fariseo confiaba en sí mismo. Dice que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Es decir, había de alguna manera desarrollado una religión superficial, una religión de formas, una religión que estaba basada en sí mismo, no en Dios, no en tener una relación real, genuina con Dios, sino en una religión basada en la autoexaltación. Se había endiosado. Dice que oraba consigo mismo. Se había endiosado. ¡Qué terrible! ¿Cómo uno puede llegar a vivir una vida espiritual ajena a la de Dios, separado de Dios, centrado en uno mismo, alejado de la fuente de la vida, de la felicidad y de la paz que es Dios? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo tu relación de fe con Dios? ¿Es tu relación con Dios o es tu relación con vos mismo? ¿Tu vida espiritual está basada en una relación genuina con Dios o tu vida espiritual está basada en una religión de formas, de méritos, de esfuerzos propios, mediante los cuales te contemplás continuamente a vos mismo para evaluar cómo estás, para ver cómo podés mejorar día a día y perdés de vista a Dios? Y si mejorás, te exaltás a vos mismo. Si mejorás, empezás a criticar a los otros que quizás no tienen la altura del crecimiento o de la experiencia que vos tenés. ¿Dónde está basada tu vida espiritual? ¿Te estás endiosando a vos mismo? ¿O estás dependiendo con humildad de Dios? Este fariseo, que era alguien que leía la Biblia todos los días, alguien que dedicaba mucho tiempo a la oración, había caído en el peor error. El error de no conocer a Dios y no conocerse a sí mismo. ¿Cómo uno puede caer en este error tan grave? ¿Para qué uno lee la Biblia? ¿Para qué uno ora? Sino para conocer a Dios y mediante el conocimiento de Dios también conocerse uno mismo. Y tener, por lo tanto, a través de esto, de estas dos realidades, de este conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo, tener una relación genuina con Dios basada en lo real y no en lo superficial, no en la cáscara, no en la forma. Es lo que Dios nos dice aquí en su palabra. El fariseo vivió una religión de formas. Pero por otro lado encontramos allí al publicano, un publicano que no vivía una vida religiosa practicante como la vivía el fariseo, una persona que se sentía menospreciada, una persona que veía que no estaba a la altura de los religiosos de ese tiempo, que se creían justos, que se creían buenos, que practicaban tantas cosas. Una persona que se veía a sí misma pecadora, pero que abrió su corazón a Dios y que dice que estaba lejos del templo, no se atrevía a acercar más al templo, estaba allí puesto de pie, pero no se atrevía a ingresar como había ingresado este fariseo, sino que estaba más alejado.
Y dice que ni se atrevía a mirar al cielo, se sentía indigno, se sentía pecador. Y su oración fue breve, a comparación del fariseo que exaltaba todo lo que hacía. El publicano dijo una oración bien sencilla. Dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Abrió su corazón a Dios. Abrió su corazón a Dios sinceramente, reconociendo lo que Él era, reconociendo los errores que había cometido en su vida. Pidió perdón a Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Él descendió a su casa perdonado por Dios, justificado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que se enaltece, concluye la parábola, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es muy significativa. Creo que esta cuarentena es una bendición para los cristianos, para todos aquellos que profesamos creer en Dios. Porque es un momento en el cual podemos reflexionar si hemos vivido hasta aquí un cristianismo de formas o hemos vivido un cristianismo real, genuino. Si realmente hemos vivido conociendo a Dios y teniendo una relación con Dios genuina, en la cual abrimos nuestro corazón sinceramente a Dios y le expresamos realmente lo que somos, o hemos vivido una religión de formas, una religión basada en las apariencias, una religión basada en el cumplimiento de determinadas cosas, pero no hemos desarrollado una relación genuina, una relación real, una relación vital con Dios. Hoy quisiera invitarte a que puedas aprovechar este tiempo de cuarentena para que sea un tiempo de reflexión en cuanto a tu vida espiritual, en cuanto a tu relación con Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Te estás comunicando con Dios? Y cuando digo comunicando con Dios, estoy diciendo relacionándote con Dios de una manera efectiva. ¿Cómo puedes relacionarte con Dios de una manera efectiva? Conociendo a Dios y conociéndote a ti mismo. El fariseo no conocía a Dios y no se conocía a sí mismo. Creía que Dios era un acreedor, alguien al cual tenía que agradar mediante sus esfuerzos, mediante sus méritos, y había hecho a Dios a su propia imagen, a tal punto que cuando oraba no le oraba ya a Dios, sino a sí mismo, porque había hecho de Dios a forma y semejanza de sí mismo. ¿Qué imagen tenés de Dios? ¿Es un Dios para vos, es un Dios un acreedor que espera de vos recibir méritos, esfuerzos, obras, sacrificios, para que a cambio te bendiga y te salve? Si ese es el concepto que tenés de Dios, es un concepto totalmente errado que te va a llevar a una religión sumamente y puramente de formalismo, una religión basada en las cosas externas, en las cosas sin sentido. Es por eso que hoy quiero invitarte a que puedas conocer a Dios como realmente es. Jesús presentó a un Dios como un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que nos perdona, un Dios que nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser y sabe nuestras necesidades más profundas. Un Dios al cual podemos abrirle nuestro corazón de par en par y decirle: Señor,
soy pecador, necesito que me perdones, necesito que me limpies, necesito que me transformes, necesito de tu misericordia. Sé que tú eres un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios sublime, pero también sé que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, al cual me puedo acercar así como estoy. Y Señor, no quiero vivir ya un cristianismo de formas. No quiero vivir una religión basada en el esfuerzo humano, en la meritocracia, en la exaltación propia. Señor, quiero vivir un cristianismo real, un cristianismo basado en tu exaltación y no en la mía. En la exaltación de tu amor y no en la exaltación de mis méritos, en la exaltación de tu gracia y no en la exaltación de mis obras, en la exaltación de tu perdón y no en la exaltación de mi justicia, sino de tu misericordia. Hoy quiero invitarte a que hagas de este tiempo de cuarentena un tiempo de oportunidades para conocer a Dios y conocerte a ti mismo y abrir tu corazón a Dios de par en par y decirle al Señor, mira Señor, en mi corazón hay muchas cosas que necesito que tú perdones, cambies, purifiques. Señor, no quiero vivir un cristianismo de formas. Quiero tener una relación genuina, personal, profunda e íntima contigo. Necesito, Señor, abrirte mi corazón desde lo más profundo de mi ser y que tu Espíritu Santo ingrese aquí. Y que a través de la obra salvadora de Jesús, tú perdones mi vida y pueda recibir ahora, en este momento, la seguridad de que he sido perdonado por ti, como la recibió también el publicano. Hoy Dios quiere tener ese encuentro, el encuentro de la misericordia contigo. Un encuentro genuino, real. Para que suceda este encuentro, abrirle en este momento tu corazón a Jesús. Decirle, Señor, sé que puedo venir a ti así como estoy. Quizás hasta ahora he vivido un cristianismo de tradiciones, una religión formal, una religión forzada, una religión basada en esfuerzos humanos, una religión basada en las apariencias. Pero Señor, de ahora en más, me doy cuenta que todo esto no sirve. Quiero vivir un cristianismo real, genuino. Es por eso que hoy abro mi corazón a ti, Señor. Es por eso que hoy te confieso mis pecados. Es por eso que hoy reconozco que soy un pecador y que solamente por tu misericordia puedo tener una relación genuina, real, directa y vital contigo. Solamente basada en tu gracia, en tu amor, en tu verdad. En lo que tú eres y no en lo que soy yo. Te abro mi corazón, Señor. Te abro mi corazón. Quiero tener una relación salvadora. Quiero que tu gracia y tu misericordia me perdonen, me justifiquen, me salven, me transformen, como tú deseas hacerlo en mi vida. Que Dios te bendiga en este día. Y es mi deseo que puedas vivir no una religión formalista, sino un cristianismo genuino, basado en la gracia y en la misericordia de Dios, en el reconocimiento de ese Dios de gracia y en el reconocimiento de tu condición necesitada de ese Dios misericordioso y amoroso que tenemos. Que Dios te bendiga y que
en este tiempo de reflexión podamos desarrollar este tipo de relación vital con nuestro Dios.